Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de una de las celebridades más comentadas de la televisión y las redes sociales, alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. Sí, estamos hablando de Can Yaman. Y es que, damas y caballeros, la noticia que nos trae hoy aquí es algo que ha dejado a muchos de sus seguidores preguntándose: ¿cuál es la razón que le impide a Can Yaman formar una familia? Este tema ha sido objeto de mucha especulación y debate, y hoy vamos a intentar arrojar luz sobre las declaraciones del propio actor, explorando lo que él mismo ha compartido sobre sus deseos, sus miedos y las circunstancias que, según él, están posponiendo uno de los proyectos de vida más importantes para muchas personas. Antes de sumergirnos en los detalles, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos lo último y lo más interesante sobre sus celebridades favoritas, y no querrán perderse nada. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, conocido por sus papeles protagónicos en series que han arrasado a nivel internacional, como Erkencicus o Dolunay, ha sido siempre una figura que atrae la atención, no solo por su físico o su trabajo, sino también por su vida personal. Y uno de los aspectos que más curiosidad genera es precisamente su deseo de formar una familia. Él mismo ha expresado en diversas ocasiones que le encantaría tener hijos y construir un hogar. Sin embargo, parece que hay una fuerza mayor, una circunstancia que está haciendo que este sueño se retrase. Según lo que hemos podido recopilar de entrevistas recientes y declaraciones del propio actor, la razón principal por la que Can Yaman se siente impedido de formar una familia en este momento tiene que ver con su carrera profesional. Y no es que no quiera, al contrario, pero siente que el ritmo frenético de su trabajo actual, sumado a la proyección internacional que ha alcanzado, le exige una dedicación casi absoluta. Yaman ha comentado que está en un momento crucial de su carrera, donde las oportunidades son enormes y la demanda de su talento es altísima. Viaja constantemente, participa en proyectos en diferentes países y tiene compromisos que requieren su atención al 100%. Él ha sido muy honesto al respecto, y en una entrevista confesó que sentía que no podría darle a una familia el tiempo y la dedicación que se merecen si continuaba con este ritmo de vida. Imagínense estar grabando en un país, tener que viajar a otro para promocionar una película, o asistir a eventos importantes. Es un estilo de vida que, si bien es emocionante y gratificante para él profesionalmente, no es ideal para criar niños o para mantener una relación estable que culmine en una familia tradicional en el sentido más pleno. Yaman es una persona que valora la familia. No es que tenga un concepto negativo de ella, de hecho, todo lo contrario. Él ha mencionado la importancia que tiene para él el apoyo familiar y la estabilidad que ésta brinda. Pero precisamente por esa alta estima que tiene hacia la idea de familia, no quiere dar el paso si no puede estar presente de la manera que él considera correcta. No quiere ser un padre ausente, un esposo que solo aparece de vez en cuando. Quiere ser un pilar, alguien que esté ahí en el día a día, compartiendo las alegrías y las dificultades, y eso, con su actual estilo de vida, se vuelve una tarea casi imposible. Además, Yaman ha hablado de la presión que a veces se siente al ser una figura pública. No solo debe lidiar con las exigencias de su trabajo, sino también con la constante mirada de los medios y del público. Empezar una familia bajo ese escrutinio, él siente que podría ser aún más complicado, tanto para él como para su futura pareja e hijos. La privacidad se vuelve un bien muy escaso, y él parece querer proteger esa burbuja familiar de la exposición mediática, al menos en los primeros años. Ha habido momentos en los que se le ha relacionado sentimentalmente con diferentes personas, y si bien ha tenido relaciones, ninguna parece haber llegado al punto de consolidarse en una familia. Esto no significa que no haya buscado el amor o la estabilidad, sino que quizás las circunstancias, su propia carrera y sobre todo, esa meta de poder ser un padre y esposo presente, han hecho que no haya dado ese paso definitivo. Es un dilema interesante, ¿verdad? Por un lado, tienes un hombre que desea profundamente tener una familia, pero por otro, tiene una carrera que exige todo de él. Es un equilibrio muy difícil de encontrar, y él mismo ha reconocido que en este momento de su vida, la balanza se inclina hacia su carrera. Lo cual, lejos de ser una muestra de egoísmo, podría interpretarse como una muestra de responsabilidad. Él sabe que una familia requiere tiempo, energía y una presencia constante, y no está dispuesto a ofrecer menos de lo que él cree que es necesario.
Podríamos pensar que muchas celebridades logran compaginar ambas facetas, pero Yaman parece ser particularmente consciente de las exigencias que esto conlleva. No se trata solo de tener hijos, sino de criarlos, de estar en casa, de compartir momentos cotidianos. Y cuando tu trabajo te lleva a recorrer el mundo, a tener horarios impredecibles y a estar bajo una presión constante, ese ideal de familia se vuelve un desafío aún mayor. Otra cosa que él ha mencionado, y que es importante destacar, es que no quiere casarse por compromiso o por la presión social. Él quiere que sea una decisión genuina, basada en un amor profundo y en la convicción de querer construir un futuro juntos. Y si esa persona especial no aparece, o si las circunstancias no son las adecuadas, prefiere esperar. No tiene prisa, y eso es algo que también le da mérito. No se deja llevar por la urgencia de cumplir con una expectativa externa. Así que, en resumen, la razón fundamental que Can Yaman ha expuesto para no formar una familia en este momento es la absoluta dedicación que su carrera profesional demanda. Una dedicación que él siente incompatible con el tiempo y la presencia que él considera indispensables para ser un buen padre y esposo. No es falta de deseo, sino una cuestión de prioridades y de la conciencia de las responsabilidades que un compromiso tan importante como la familia conlleva. Él quiere poder estar ahí, ser un pilar, y eso, con su actual ritmo de vida, le resulta imposible. Espero que esta explicación haya sido clara y les haya ayudado a entender mejor la postura de Can Yaman. Es un tema complejo que toca fibras sensibles sobre las aspiraciones personales y las realidades de una vida tan exigente como la de una estrella de su calibre. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Como hemos visto, Can Yaman, a pesar de tener el deseo de formar una familia, siente que su carrera actual le impide darle a esa futura familia el tiempo y la dedicación que él considera esenciales. Ha sido muy sincero al confesar que el ritmo frenético de su trabajo y la proyección internacional de su carrera le exigen una atención que, por ahora, no le permitiría ser el tipo de padre y esposo que él aspira a ser. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que es posible compaginar una carrera tan demandante con la formación de una familia? ¿Han pasado por algo similar en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les avisen cada vez que publiquemos nuevo contenido. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.